Bueno, prometido es deuda y son las 8 de la noche y 5 minutos. Vamos a comenzar. Es que nada, muy buenas noches para los que están acá en Israel. Veo que hay algunos compañeros de otros lares. Supongo que para ahí es la tardecita. Eh, Estamos muy contentos hoy de que están ustedes con nosotros, especialmente porque todavía estamos con cierta satisfacción por el día de ayer, o sea, que acá los que vivimos en Israel tuvimos la experiencia de participar en una manifestación multitudinaria, o sea, en manifestaciones multitudinarias que solo en Tel Aviv se llegó a casi 400.000 personas y en todo el país 1.250.000 personas se calcula según lo que indica la policía y los organizadores. Estas manifestaciones fueron en contra de la guerra y por llegar a algún acuerdo con el Hamas para la devolución de los secuestrados, cosa que se ve que incomoda un poco a Bibi Netanyahu. Eh, Les quiero comentar también que solo, o sea, el 24 del mes pasado hicimos un encuentro y en ese encuentro hicimos, eh, o sea, había 12 personas y prácticamente sin hacer ninguna propaganda, de repente llegamos a más de 300 personas que se incorporaron a nuestro grupo de WhatsApp. Yo les quiero decir de que a mí es una cosa importante porque la gente que se incorporó sabe que no es un grupo de charlas de amigos y eso lo otro, sino que se habla del hecho de que la gente viene como para voluntarizarse a hacer algo para cambiar la situación y hacerlo a través de Latino Democratic, o sea, que pone sus esfuerzos en que para que haya un voto popular, tanto primero que todo que la gente vote, los latinoamericanos voten, no se queden en sus casas, y por otra parte que también voten para la izquierda israelí, que está en este momento representada por Democratic, los diputados en el Parlamento, los pocos diputados en el Parlamento, las fallas del pasado también Yair Golan encabezando el partido, cada uno de nosotros combatiendo para cambiar el país y como para sumar más gente a esta batalla. Eh, Ahora, en julio pusimos a hacer varios eventos que sirvan para atraer gente y también como para conformarnos como grupo y demás. Y planteamos que el primer encuentro va a ser un encuentro, el encuentro de hoy, que enseguida voy a hablar sobre él, con Sebastián Clor. Pero ya tenemos planeados un encuentro con la diputada Naamah Lazimi, que va a ser en Tel Aviv, o sea, presencial, y después eso es el 30 de septiembre, y después de las fiestas va a haber un encuentro con el diputado Gilad Karib el domingo 23 de noviembre. Pero hoy estamos acá para realizar el primer encuentro abierto de Latino Democratic con el, eh, primero que todo, amigo y doctor Sebastián Clor, investigador y docente de la Universidad de Haifa, quien una de sus especializaciones es la Aliyá latinoamericana, eh, que es bien nuestro primer y natural público potencial, quiero decir, para que voten, o sea, para que voten, colaboren, se voluntaricen y demás. Sebastián resumirá unos 90 años de Aliyá latinoamericana en 25 minutos, lo que va a ser un logro en sí mismo, poniendo el acento en lo que él ve como los intereses y las necesidades de los diferentes públicos que integran la Aliyá, de unos 160.000 latinoamericanos que viven en Israel. Al finalizar sus palabras pasaremos a una sesión de preguntas y observaciones, las que esperamos que podamos sacar conclusiones respecto a cuáles son los diferentes públicos a los que debemos llegar, con qué idioma hablar, qué ofrecerles.
Eh, Sebastián, el micrófono es tuyo. Gracias, gracias, Shlomo. ¿Me escuchan bien? Me acerco más al micrófono. Se Eh, escucha, se escucha. Perfecto. Bueno, gracias por la presentación, Shlomo. Así que no voy a cortar en todo el tema académico. La idea no, esta charla no tiene pretensiones académicas, sino que la idea es a través de un poco del contexto histórico de la alianza o de las aliot latinoamericanas en Israel, tratar de identificar las características principales de esta comunidad de inmigrantes y descendientes de inmigrantes que conforman en su totalidad más de 160.000 olim y descendientes. Tu número incluye descendientes también, Shlomo. Por ejemplo, mi Entonces, hijo que que adoptó la nacionalidad argentina también, y espero ahora que eso también doble nacionalidad, eso no implica. Pero estamos hablando de un público que para poder identificar estas características singulares que lo caracterizan, creo que es importante entenderlo también en el contexto histórico, que es la disciplina de donde yo vengo, pero otra vez, no quiero acá no tengo pretensiones académicas, sino que justamente quiero a través, por ejemplo, de la trama de la película de culto israelí del fines de los noventas, Mifsah Safta, Operación Abuela, que se desarrolla en un kibutz ficticio llamado Asisim. Los personajes de los veteranos del kibutz que aparecen en la historia comparten una característica en común. Sus nombres y el acento de estos personajes delatan el origen latinoamericano de ellos. Sin embargo, lo más interesante es que las figuras de Alberto, Claudio, Sergio y Débora resultan tan representativas de la vida kibutziana que su origen supuestamente singular pasa completamente desapercibido. La explicación es muy simple y muy sencilla. Los latinoamericanos se han convertido en parte natural y reconocida del paisaje humano de los kibutzín en general, y especialmente de los kibutzín del área fronteriza con Gaza, en particular, quizás más que cualquier otro grupo de origen extranjero. No es casualidad que Dror Shaul, el director de la película esta, Mifsah Safta, haya elegido situar la trama de esta película precisamente en un paisaje kibutziano e incorporar en este paisaje personajes con características latinoamericanas. Dror Shaul, el director, nació en el kibutz Kisufim, que el kibutz fue fundado en 1951 a pocos kilómetros del este de la franja de Gaza, no lejos del kibutz En Ashloshá, establecido también en 1950, también por olim provenientes de América Latina. Eh, en Kisufim, por ejemplo, los 100 miembros, acá tienen los datos de los miembros fundadores del kibutz, 37 eran jóvenes de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil. Al igual que otros kibutzim de la zona fronteriza con Gaza, que su fin fue duramente golpeado durante la masacre del 7 de octubre. 12 miembros del kibutz y 6 trabajadores extranjeros de Tailandia fueron asesinados. En otros kibutzim como Nir Yitzhak, Nirim y Nir Oz, el impacto fue mucho más severo. En Niroz, que convirtió en símbolo de la masacre de ese sábado negro, los terroristas de Hamas asesinaron a 38 miembros del kibutz y secuestraron 77 personas a la franja de Gaza. 8 de los secuestraron eran miembros de una misma familia, descendientes de Olim argentinos, cuya abuela logró evitar ser secuestrada gracias a un momento de lucidez y astucia al decirle al terrorista Hamasnik Gazati que ella era compatriota del futbolista Lionel Messi y de esa manera consiguió que él desistiera de su intención asesina. El 7 de octubre, durante el 7 de octubre, fueron secuestrados 21 israelíes de origen argentino, entre ellos Shir Vivas, el padre de Shiri y Yossi Silverman, aquí lo tienen. Había llegado el kibutz Nir Oz desde Argentina en la década del 70 y su madre Margit provenía del Perú. Shiri y sus dos hijos, Ariel y Kfir, el destino trágico
que todos conocemos, fueron asesinados brutalmente en cautiverio por Hamas. El 7 de octubre fueron asesinados otros 9 israelíes de origen argentino, entre ellos el padre de Shiri, entre las familias secuestradas de Niroz y con vínculos latinoamericanos se encontraban la familia Engel, Cunio, Orni y la tía Ofelia. El caso de Ron Sherman eh, es representativo también porque el padre de Ron, el doctor Alex Sherman, veterinario de profesión, hizo aliada de Argentina a Israel en 1975, se casó con Maayan y juntos formaron una familia. Ron era el mayor de sus 3 hijos, quienes crecieron en la localidad de Lehavim, en el norte del desierto del Negev, cerca de Beersheba. La hermana de Alex está casada con el reconocido músico argentino León Gieco, que inmediatamente después del secuestro grabó un emotivo video que suplicaba por la liberación de su sobrino Ron y los demás rehenes, ¿no? Todos nosotros conocemos la canción, una de las canciones más famosas del Solo le pido a Dios, compuesta en épocas de dictadura, que se convirtió en himno de protesta en toda América Latina, una especie de, ¿no es cierto?, de oración laica frente a la indiferencia, el dolor, la injusticia y la guerra. La directora de pediatría de un hospital donde fueron recibidos y atendidos los 9 niños y las 2 madres que días antes habían sido liberadas de cautiverio de Hamás contó en conferencia de prensa que una de las niñas pequeñas que bajó del helicóptero pidió que le diéramos empanadas. El pedido de esta niña condensa en una sola palabra la historia muy poco conocida de esta alianza latinoamericana en Israel en general y especialmente la de la colonización de los olim latinos americanos en toda la periferia israelí, pero especialmente en el Negev occidental en particular. Detrás de todas estas historias que les presenté rápidamente se esconde una estadística estremecedora. Aproximadamente una cuarta parte de los secuestrados del Sábado Negro eran de origen latinoamericano. Si se suman a estas cifras las personas asesinadas y heridas de origen latinoamericano, así como los hijos y los nietos de aquellos, Olim, el porcentaje de víctimas del ataque con raíces en América Latina aumenta considerablemente. Esta historia, que es fascinante, debo admitir, comienza inmediatamente tras la finalización de la Shoah, cuando 10 jóvenes de Argentina, no eran argentinos, de distintos movimientos sionistas, hicieron aliá para radicarse en los kibutzim Gvat, Nekba y Nitzanim. La historia de esta aliá está repleta de anécdotas, obstáculos, adversidades, que recuerdan las descripciones de las primeras aliot a Eretz Israel. La importancia de este primer grupo reducido de Olim de Latinoamérica y la continuidad para toda América Latina en realidad fue fundamental. Estos jóvenes pioneros y pioneras de América Latina participaron en la Guerra de la Independencia y también pagaron un precio aciago. Por ejemplo, los muchachos y muchachas de Nitzanim combatieron en el kibutz, 3 de ellos cayeron en combate y otros fueron tomados prisioneros. Toda esta esta experiencia está relatada muy bien en la película de Avi Nesher, Tmurat Nitzajón, que empieza y inmediatamente pueden, como en Mirzá Safta, reconocer el acento de Dvora y de otros personajes de Nitzanim, que eran Bogrim de Anwar Atzioni en toda Latinoamérica. A pesar de la guerra y el precio que pagaron estos muchachos y muchachas, la alianza de los jóvenes latinoamericanos prosiguió incluso en números mayores después de la creación del Estado de Israel. El grupo de Goat fundó el kibutz Mefalsim, el primer kibutz latinoamericano en Israel. Los jóvenes de Nitzanim fundaron el kibutz en Ashloshá, en homenaje a sus 3 compañeros caídos en combate. Lo mismo hicieron los jóvenes de Nekba cuando posteriormente fundaron el kibutz Gaash. Todas estas jornadas pioneras generaron una ola de Olim en los 50 de más de 2.000 jóvenes de América Latina de ambos sexos dispersos en 40 kibutzim y también en Moshavim y otros tipos de asentamientos en Israel. Son verdaderamente jornadas pioneras que están
fielmente eh, eh, plasmadas en la literatura autobiográfica, como la de calidad, por supuesto, como la de Dvora Yezhner, Muchacha Política, o el texto de José Itzigson, el psiquiatra, que tuve la oportunidad de leerlo también de entrevistarlo, una experiencia judía contemporánea. Eh, estas jornadas pioneras resultaron no solamente en 40 kibutzim, especialmente y principalmente en la zona del sur del país, como Kisufim, En Ashloshá, Mishmar HaNegev, Galón, Saad, Brorjá, Ola Ner, entre muchos otros kibutzim de la zona, y no quiero eh, ahora, no solo jóvenes jalutzime y jalutzote venían en esos primeros años, en ciertos casos, siguiendo sus pasos, especialmente también llegaron sus respectivas familias, compañeros, amigos, vecinos, conocidos, amigos. Quería estar cerca de mis amigos más cercanos, pero no me interesaba la vida colectivista. Por lo tanto, pedí radicarme cerca del kibutz Mefalsim, me dijo el profesor Jaime Dorón, que para descanse, cuando lo entrevisté hace más de una década en su departamento en Ramat Gan. Los amigos y la hermana de Dorón estaban entre los fundadores de Mefalsim, pero a diferencia de sus amigos, él decidió terminar sus estudios de medicina en la Universidad de Buenos Aires para trabajar como médico en un poblado del Shahar Negev. Años después, ya como director general de la Kupat Jolim Clalit, diseñó un plan que gracias a él hicieron alianza en grupos organizados, cientos de médicos con sus respectivas familias para radicarse en la periferia de Israel, principalmente en el Negev. Los miles de Olim de América Latina que llegaron a Israel en estas primeras 2 décadas, especialmente tras la fundación del Estado de Israel, forjaron los cimientos y allanaron el camino para decenas de miles de Olim que llegaron a posteriori durante los años 70 y 80 en América Latina. Durante la convulsionada década de los 70, entre los miles de Olim de América Latina, se encontraba un pequeño grupo compuestos por cientos de exiliados que se vieron forzados a huir de dictaduras latinoamericanas y encontraron refugios en Israel. Algunos de estos exiliados llegaron al país mediante operativos de rescate organizados en cooperación con la Embajada de Israel y la Agencia Judía. Los exiliados obtuvieron asilo político en Israel en calidad de olim, gracias a lo que se denominó la opción del exilio. Creo que pronto, y sin hacer spoiler, vamos a tener la oportunidad de deleitarnos con otro de los destacados films de Shlomo que, sin hacer spoiler, esta historia merece ser relatada también en el cine documental y, por qué no, también hasta en Netflix, me parece. Pero en todo caso, la alianza de latinoamericanos, el caso más famoso, por supuesto, bueno, no quiero caer en los lugares comunes, pero Jacobo Timerman es dentro de toda esta esta camada, el exiliado, sin lugar a dudas, más famoso, no el más interesante de mi punto de vista, hay otros mucho más interesantes, como por ejemplo escritores como chilenos o David Viña o el mismo José Itzigson, que realmente leer el texto de él, una experiencia judía latinoamericana, es una experiencia relevante hoy también, y la escribió al finalizar la Guerra de los 6 días. Desde los 80, los procesos de democratización y globalización en América Latina, especialmente los que están íntimamente ligados con las políticas neoliberales, generaron olas migratorias importantes de judíos latinoamericanos, no solamente a Israel, especialmente a otros países también, pero bueno, caracterizados especialmente por lo que fueron llamados o caracterizados los nuevos pobres, ¿no es cierto? La ola migratoria del 2002 de Argentina, que aquí pueden ver algunas sin entrar en detalles, de los picos, ¿no es cierto?, de esas crisis económicas generadas especialmente por estos procesos que recalco en este PowerPoint aquí. Eh, pero otra vez, si juntamos todas esas
esos picos, estamos hablando, de acuerdo a los datos de la Lichkammerkasse Statistica, la Statistical Abstract of Israel. Estamos hablando de una población de 105.000 migrantes, OLIM, sin tener en cuenta los descendientes, desde el 48 hasta el 2020. Eh, que si ustedes ven el número desde una perspectiva cuantitativa, estas cifras parecen marginales si se las compara con las grandes oleadas migratorias que recibió Israel desde su creación, cientos de miles de migrantes que llegaron en las primeras décadas de 100 países diferentes, especialmente de los países árabes, son África, ¿no es cierto? Arzota Islam, como se lo llamó acá, la Aliyah Monit, o la llegada de más de 1 millón de migrantes provenientes de la ex Unión Soviética. Sin lugar a dudas, el colapso del régimen soviético generó un cambio geopolítico que transformó profundamente la fisonomía del Estado de Israel, los acuerdos de paz con Egipto y con Jordania en 79 y en el 94, el proceso de Oslo y la lucha sangrienta que lo sucedió, las dos intifadas, el asesinato de Rabin en 1995 y por supuesto todos los atentados terroristas que siguieron al asesinato, todos estos eventos desgarraron el tejido de la vida civil en Israel. Los Shaolin de América Latina se asimilaron y se disolvieron en el marco de la sociedad israelí, a punto tal que son muy pocos hoy quienes conocen y reconocen el impresionante aporte de este grupo, especialmente en el tema de la colonización y el desarrollo de la periferia israelí. Pero justamente en esta pequeña reseña histórica quiero poner en relieve que la importancia de las redes sociales, especialmente para el debate después de mi presentación, de las redes sociales, estas construidas por los Olim latinoamericanos en Israel a lo largo de su historia y durante estos últimos 100 años. Los vínculos personales, estos que establecieron, sirvieron de base sólida para la formación de cadenas migratorias que resultaron decisivas en todo este proceso de aliados latinoamericanos en Israel. Esto es relevante no solamente para estos pioneros y pioneras de que llegaron a Gvad, Negva o Nitzanim en el 45, sino también para los miles de grupos de familiares de clase media, incluyendo todas estas cientos de familias de profesionales como médicos, ingenieros, que se radicaron en Beersheba o en los nuevos pobres también en toda la periferia israelí. Eh, la OLEI es sin lugar a duda uno de los documentos que yo como historiador más importantes para mí para detectar ¿no es cierto? Porque es una organización de inmigrantes, no étnica, porque fíjense que en Oley nunca hubo un presidente descendiente de latinoamericanos, siempre el presidente de Oley es el mismo, es Olé, ¿no es cierto? Si no sería una organización étnica, y no estamos hablando acá de una comunidad étnica, sino de una comunidad de Olim, de inmigrantes y voluntaria que tiene, bueno, sede en 23 sucursales, con una sede nacional, utiliza un modelo federativo con sucursales autónomas coordinada siempre por la sede nacional, más de 1.000 voluntarios, 15 trabajadores a sueldo. Pero si yo utilizo esta documentación que está muy bien documentada en la Cifrial de UMIT, todo el archivo de la ley está en la Cifrial de UMIT, estamos hablando de una población que a pesar de las características, las bonanzas ¿no es cierto? Estas bonanzas pioneras, es una población como pasó en Argentina, ¿no es cierto? Vinimos a sembrar la tierra y plantamos doctores, ¿no es cierto? Acá pasó algo similar. Es una población sumamente urbanizada, de clase media, con altos niveles educativos y profesionales, dispersos por todo el país, pero que sin embargo, a pesar de esta dispersión que es singular, no hay barrios latinoamericanos, ¿no es cierto? No hay enclaves así. Sí hay ciudades grandes con presencia latinoamericana como Jerusalén, Tel Aviv, Haifa, Ashdod, con una historia interesante, Ashdod también, siempre por estos vínculos personales.
Todo esto va a aparecer en un libro pronto, espero. Pero también en ciudades medianas y pequeñas como Ra'anana, Carmiel, Migdal Emek y también Moshavim y Kibutzim. Hay ciudades como Kfar Saba, Beersheba, que sí hay enclaves latinoamericanos importantes, con raíces también muy interesantes, pero que no resultaron en enclaves como Chinatown, ¿no es cierto? Como Italia Actaná, o no sé, o algo similar. Eh, Ahora, en la documentación también podemos, que es lo que yo quiero un poco ahora para ir finalizando, ¿no es cierto? Un poco también reflexionar en el contexto, las características en el contexto político, porque nadie puede o sea, obviar este sentimiento con la izquierda latinoamericana, ¿no es cierto? Políticamente hablando. Por eso quiero recalcar que en este contexto histórico hay que entender esta característica de que estamos hablando de una alianza que es sumamente selectiva y calificada, caracterizada por una fuerte motivación ideológica que generó todo este proceso y que por eso mismo está muy politizada y tiene una capacidad organizativa que es realmente asombrosa, desde mi punto de vista eh, que está relacionado a esto, me parece, con, bueno, con el judaísmo latinoamericano. No quiero entrar en eso. Yo sé que Darío Teitelbaum siempre me pregunta sobre ese tema, pero eso es para otra reflexión. Yo quiero hoy hablar más que todo del contexto israelí, que es el que nos interesa ahora. Pero estas características que ustedes pueden ver acá están íntimamente relacionadas con una esencia de diáspora transnacional que caracteriza al judaísmo latinoamericano. Y quiero volver a los escalofriantes informes sobre la masacre del 7 de octubre, la violencia sexual del 7 de octubre, la mutilación de cuerpos que desataron temores de aniquilación que están, como ustedes saben, profundamente arraigados en la memoria colectiva judía, siendo comparados, como era predecible, con los pogromos y, por supuesto, el Holocausto también y Reza Ham y toda esta, todas estas analogías que son muy bueno, caprichosas generalmente, ¿no es cierto? Pero reflejan a su vez también la magnitud del trauma, que incluye la pérdida de amigos, familiares, y en mi caso de estos tres exalumnos que ustedes pueden ver acá, que es Adi Aldor, Amit Peled, Ben Batito, que este golpe genera enojos profundos, ansiedades, impotencia, la esperanza de paz se desvanece, a veces también se caen las máscaras. Cuando los hechos cambian, también cambio de opinión. Y usted, señor, proclamó sabiamente el historiador Tony Judt al señalar la diferencia entre el intelectual y el propagandista dogmático en su famoso libro sobre el olvidado siglo XX. Con esta reflexión me gustaría terminar porque, bueno, ¿no es cierto? A mí, por ejemplo, yo hice allá en el 92 y por primera vez desde que llegué a Israel me afilié a un partido político. Nunca me consideré un activista político, pero bueno, la, la situación en la que se encuentra hoy la sociedad israelí, no sé, me involucra en forma incondicional. Por lo tanto, me parece que, bueno, más allá de la izquierda con esto quiero terminar ¿por qué, o tal vez, por qué yo me afilié a los demócratas? Yo creo que, porque estamos hablando ahora de una cuestión entre liberales y Yamranim, ¿no es cierto? Y Adut Democratic, un Estado judío y democrático, y toda la complejidad bueno, ¿no es cierto?, de toda esta incoherencia entre estos dos arajim, valores. Eh, yo creo que el lenguaje de Yair Golan, y este es una reflexión mía,
es un lenguaje que a nosotros los latinoamericanos es sexy, porque acá me parece que, como ustedes declararon en el evento, nosotros sabemos lo que son dictaduras y a veces a la dictadura no hay psharot. Y por eso creo que hoy es el líder, desde mi punto de vista, que, que, que merece que nosotros, no sé, apoyemos, me parece. Nunca, otra vez me siento incómodo con esta reflexión, pero bueno, me parece que salgo del Migdal Hashem, salgo de la academia y hago una reflexión sumamente personal y basada no en análisis histórico ni académico, sino como ciudadano preocupado profundamente por el destino de esta sociedad. Muchas gracias y bueno, espero que esta pequeña historia, esta pequeña gran historia haya sido eh, asombrosa de alguna manera. Gracias. Eh, Sebastián, muchísimas gracias. Realmente, o sea, quiero decirles que, eh, o sea, en conversación con Sebastián hace unas semanas, él me dijo, yo en este momento es la primera vez que me afilio y estoy dispuesto a cualquier cosa. Cualquier cosa es también venir a charlar con nosotros, ¿no? Pero también, o sea, yo pienso que es también un poco un ejemplo para personas que están en la academia, que están en otras partes. Yo sé que yo le escribí a un grupo de personas y entonces, y les dije que estoy, o sea, personas no latinoamericanas, y les dije de que yo estoy dedicado en este momento al tema de Latino Democratic, y entonces empezaron a aparecer gente que escribía, yo pensaba en afiliarme, pensaba en hacerlo. Entonces, o sea, se ve que digamos que hay también una influencia, por eso una influencia en lo que uno hace y lo que uno está dispuesto a hablar abiertamente, que me parece que es importante de recalcar. Eh, acá tenemos acá a disposición también a una persona que sabe sobre las salidas latinoamericanas, pero el objetivo de esta reunión es que conversemos un poco también sobre cuáles son los públicos que hay, o sea, primero los latinoamericanos y después quizá que latinoamericanos podemos actuar en ellos. Bueno, entonces abramos la conversación. No sé si hay preguntas anotadas. Yo lo que propongo es yo abro el chat y si alguien quiere ir escribiendo preguntas, Sí, o hemos abierto el y chat, no hay hemos como abierto el chat, Sebastián. Hay un par de preguntas que, si se me permite, las voy a formular ahora y hay gente que no escribe las preguntas, pero quizás las tiene. Ujú. Vemos las pantallas, les pedimos que levanten la mano y les daremos acceso. Una pregunta que surge es alguien que no puedo identificar. Yo soy yo, Fernando. Son mis dos. Ah, eres tú, bien, Fernando. Dice que 105.000 Olim de América Latina le parece un número bajo, por ejemplo, que de Chile, la comunidad que era de 30.000 personas, aparentemente la mitad llegaron aquí a Israel. Si puedes comentar sobre el número y cuántos de los 105.000 están en Kibbutzim. Y quizás te vamos a agregar ya otra pregunta, que es mía, que mencionaste los nuevos pobres, una definición que me llamó la atención en tu conferencia que quisiera que la aclares. Los nuevos pobres argentinos. ¿No? no, es para Latinoamérica en general. Ujú. Entonces, esperamos tus respuestas. ¿Querés que vayamos, Sí, empecemos con estas dos. hagamos lo que podemos hacer podemos hacer varias preguntas y yo agarro el hilo. Bueno, a ver si surgen otras preguntas. Imagino que Eh, si no va a eh, ser desordenado esto, me parece. bien, por ahora no sé si la gente ve el chat que está abierto aquí al costado. Hay una manito ahí de Laura, Daniel. Manito de Laura, ¿dónde está Laura? Laura, abrite tu micrófono y hace la pregunta.
Ahí Mm, está. ¿Se bien. escucha? Sí, Hola. ¿Qué tal, Sebastián? Yo también soy socióloga, Sebastián. Me formé antes que vos y el tema me parece re interesante como lo estás trayendo. Lo que quería decir es que yo vengo a Israel en 1978 porque por la dictadura estuve detenida en el campo de concentración Vesubio. Eh, de- Quiero comentar primeramente esta situación porque creo que es importante. Eh, Primeramente, saben lo que pasó en los campos de concentración. Bueno, yo fui violada, por supuesto, fui picaneada, por supuesto. Eh, Pude, por suerte, por algo relacionado con mi viejo, que era polaco, y que desde chiquita me dijo, cuando te caes, no llorás, mámale. Y yo era hija única, sigo siendo hija única, porque los viejos ya no están. Y ese mensaje que mi viejo me largó me entró por el oído y no me salió nunca más. Mi vieja, que era argentina, se peleaba con él y le decía, pero ¿por qué le dijiste eso? Esperá, si se cae, puede llorar. Bueno, eso me ayudó adentro de ese campo de concentración llamado Vesubio, donde no grité, no lloré y no sabían qué hacer conmigo. Y que sepan que los que hablaron, cantaron, son los que se quedaron mucho tiempo. Indiscutiblemente los que no cantamos tuvimos suerte de salir rápidamente y en Laura, ese momento yo no ¿podrías estaba, concretar la pregunta, por sí, favor? pero espera un segundito, no, Bien. no voy a concretar en el momento en que especifique lo que quiero decir. Porque son segundos, no son minutos y es importante entender lo que quiero decir. Lástima Adelante. que me cortaste ahora porque tengo que volver a retornar. Eso me ayudó, indiscutiblemente, como dije, a poder salir y irme de Argentina, pero no vine a Israel porque yo no era sionista, ni tenía nada que ver con Israel. O sea, tiene que ver lo que quiero decir. Indiscutiblemente tiene que ver. Me voy a Canadá donde tengo familia y ahí desde Canadá se conectan conmigo amigos que se habían escapado sin pasar por centros de detención y me dicen, ¿qué mierda haces? Y especifico la palabra, ¿qué mierda haces en Canadá cuando podés venir a Israel? Por lo menos a conocer. Y es ahí cuando decido, después de 6 meses, venir a Israel como turista. Entro en el kibutz Mishmar Emek, pasé por casa de amigos, no importa, estuve 2 semanas, decido ir a Mishmar Emek, que es de la Shomer HaTzair, por supuesto, izquierdista, eh, y decido quedarme como voluntaria, dentro después en el Ulpan, yo sabía inglés y francés perfectamente, evidentemente vengo de una aliyá selectiva, yo no hice aliyá, llegué a Israel como turista y decido quedarme en Israel. Me ofrecen la posibilidad de seguir estudiando, acepto y me quedo. Y evidentemente me enamoré de Israel, por eso sigo acá. Y ahora no sé si soy sionista, yo lo único sé que este es el lugar que elegí hace muchos años para estar. Con respecto a lo político que dijiste en un momento, Sebastián, que conocías a una persona que estaba políticamente, el único que yo conocí políticamente en Meretz era Tabenkin, que era mexicano. No creo que lo hayas conocido porque Temkin. 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 Tabenkin es una calle en Haifa. Bueno, era un tipo interesante, pero esto es lo que a mí siempre me lleva a pensar, ¿qué pasa que los latinoamericanos políticamente, en los partidos políticos, no nos metemos? No nos metemos.
No, estamos en la cuestión de redes sociales con nosotros. Nos mantenemos y seguimos juntos. Cada uno hace lo suyo y colaboramos, trabajamos en la OLEI, en distintos lugares. Pero, ¿qué pasa? Que no tenemos accionar político. Se No, entiende, no entramos. Laura, se Ahora, entiende la ahora, película. ahora, Ahora se ahora sí entiende la hago película. síntesis. No, Hago ahora síntesis. ahora la síntesis ya está hecha. O sea, o sea, es una pregunta muy Muy buena interesante. pregunta. Es ¿Por qué los muy buena pregunta. latinoamericanos no Muy llegan buena a pregunta. puestos dentro de los partidos? Sí, Excelente, excelente pregunta, excelente pregunta. Le voy a dedicar también, me la anoté. Y ¿Alguna podemos pregunta? agregar a Claudia que pregunta si son los americanos más sensibles a lo que pasa en Israel que otras poblaciones, que otras civilizaciones. ¿Quién pregunta ¿Quién hizo esa? Claudia. Claudia. No sé, sí. Ok, bueno. Hay cuatro preguntas principales acá. La primera está relacionada a una cuestión demográfica que no vale la pena mucho detenernos en ella porque yo lo trabajé al tema. Hay sí una cuestión que es una cuestión estadística relacionada a cómo se cuentan a los inmigrantes. Muchas veces el origen se determina por el último país de donde uno llega o el Eretz Leidal, el país de nacimiento. Y muchas veces, para el caso de latinoamericanos especialmente, el número oficial no refleja la cantidad real de inmigrantes. De todas formas, no es mucho más que 105.000. Lo que sí me resulta interesante es lo que, con respecto a Chile, porque casi el 60% de los inmigrantes, como vieron, son de Argentina, pero en Uruguay, por ejemplo, más que en Chile el número de Olim comparado con la población total de judíos en Uruguay es la más overrepresented. Por eso, bueno, pero no tiene sentido ahora. Lo interesante, justamente, lo que me parece más desafiante a nivel para nosotros es tratar de identificar justamente la segunda generación, esta población de, como los que yo nombré, ¿no es cierto?, de hijos de latinoamericanos, que es una población, una periferia que me resulta más interesante que la periferia de inmigrantes latinoamericanos. Con respecto a los nuevos pobres, los nuevos pobres es una definición de un sociólogo, eh, para el caso de Latinoamérica, Klicksberg, del BID, lo trabajó muy bien y entre otros, no quiero entrar justamente en aspectos académicos acá, pero refleja un poco el resultado de una migración que es resultado de políticas relacionadas a la democratización, la globalización y las políticas neoliberales que llevaron a sectores de la población judía latinoamericana a una nueva pobreza, porque lo que caracterizó siempre al público este judío latinoamericano es la deploretarización, ¿no es cierto? Una inserción muy positiva y muy, muy, muy exitosa en las economías y en las sociedades latinoamericanas, en las sociedades civiles latinoamericanas. Justamente esto es interesante también destacar, no quiero entrar en esos detalles, pero justamente los OLIM de Latinoamérica vienen de los sectores que no se integran muy bien en los países latinoamericanos, son especialmente de sectores marginales, los jóvenes, los médicos que recién terminan la universidad, no son médicos que están dispuestos a ir a trabajar como médicos rurales en la periferia, como ¿no es cierto?, el médico en la colonización judía argentina y Arco, si escucharon hablar de él. O sea que hay una cuestión ideológica también, pero que es marginal en el contexto judío latinoamericano. Bueno, con respecto a Laura, te agradezco también la pregunta y también, bueno, un poco el testimonio, ¿no es cierto? Que es un testimonio que en mis investigaciones está representado a través de miles de casos como el tuyo, Laura, que son fascinantes
y que de alguna manera, ¿no es cierto?, caracterizan a esta, que lo rescaté en este contexto histórico, que caracterice a una población que está sumamente politizada, más allá de si es sionista, de izquierda o liberal. eh, la mayoría pasó por la educación no formal, salieron lucharon contra dictaduras, contra el populismo, ¿no es cierto? La generación de los 50 recuerdan en mis testimonios que yo pude hacer historia oral, cómo los obligaban a salir a las marchas, ¿no es cierto? A las marchas que obligaban a apoyar al peronismo, o cuando sacaban de las aulas a los jóvenes que tenían que por ley, ¿no es cierto?, en las clases de, no, religión. de religión, Catecismo. sí, el antisemitismo en los 60, las dictaduras en los 70. O sea, sí, hay una característica que está relacionada con la historia de América Latina que generó un grupo, una comunidad acá que está sumamente politizada, y otra vez, no solamente politizada, también que tiene una capacidad organizativa muy interesante, voluntaria también, de voluntarismo, que es para mí es muy interesante esto, desperdiciado de alguna manera también acá, y creo que esta iniciativa puede también generar otras redes que pueden ser positivas en el momento de ir a votar, porque acá tenemos. Ayer fue muy lindo, pero fue todo lo que vivimos y en las calles y todo. Pero si vemos la Jalucá de los Gullim, eh, hay que hacer un poquito más todavía. Y con respecto a la última pregunta, a la sensibilidad, bueno, quiero ser cuidadoso cuando. Perdóname, Laura. Laura, eso con respecto a tu relato y testimonio, pero. El tema de por qué la población esta, la comunidad esta, que está sumamente politizada, no está representada en la política israelí. Eso es cierto, a pesar de que hay ya una segunda generación que sí, pues, es silenciosa e invisible porque nadie sabe que son de origen latinoamericano, como Jaime Alín, ¿no? Bueno, no felizmente Guido Ansar también, el padre de un cardiólogo argentino médico muy, muy famoso, rosarino. Pero bueno, a él no lo vamos a tener en cuenta para este proyecto nuestro por cuestiones ideológicas. Lo sacamos, ¿ok? Y no lo nombremos tampoco porque me agarra una urticaria un poco que me hace mal, y por eso creo que hay representación, pero es cierto. El sociólogo Luis Roniger definió a la comunidad como una comunidad invisible justamente por no estar representada políticamente, pero sí está representada en las profesiones liberales, por ejemplo. Eh, en la medicina, en la psicología, en la economía, en la academia, como muchos casos de que se destacaron en la academia israelí, de latinoamericanos en general, de toda Latinoamérica, que llegaron hasta rectores, como el caso de que acá veo a la hermana de Mary Chami, como el caso de Gustavo, como el presidente de la Universidad de Tel Aviv, o mi mismo primo Esteban Clor en la Universidad de Jerusalén. O sea, la inserción es más en la cuestión de las profesiones liberales, que también es una característica que hay que tener en cuenta si esto sirve para diseñar políticas, ¿no es cierto? Eh, Cuando Shlomo, vos me llamaste, vos me hiciste una pregunta. Yo no sé si a vos te mandó Yair Golán cuando vos me llamaste o no, o te preguntó él a vos directamente, pero la pregunta tuya fue: ¿vale la pena estratégicamente planificar políticas con esta comunidad de 160.000 inmigrantes? Y la respuesta mía fue que no, porque no importa si hay Yair Golán o Yair Lapid o Eisenkot, el sector, el público latinoamericano está en su gran mayoría representado en los sectores liberales de la sociedad israelí. Eh, por eso yo creo que hay que tener en cuenta también esto, o sea,
Eh, por eso yo terminé diciendo que para mí, Yair Golán, al público latinoamericano, el lenguaje de él me parece que a nosotros, a Laura también, por ejemplo, con su relato le hace mejor, ¿no es cierto? Laura te hace, no, es un poco más menos naif, me parece, que otros políticos eh, que me parece que no ven la Tmuna Shlema, ¿no es cierto? Que nosotros, bueno, está escrito, ¿no es cierto? Ahí Ujú. son manuales. Nosotros a eso lo sabemos muy bien y por eso me parece que en este sentido sí, nosotros somos un público que puede ser un poco, en ese sentido, revelador, ¿no es cierto? Bueno, hay dos acotaciones y una pregunta Bueno, más. hay una cuestión más que me hablaron de Sí, sí, sensibilidad, porque el grupo perdón, sí. de la sensibilidad, yo no creo que, así como no se puede comparar, las estadísticas sí hablan por sí mismas, pero quién sufre más, quién es más sensible, quién sufre menos, quién ama más, quién ama menos, son cuestiones que yo me parece que evito o no quiero opinar porque me parece que son como las comparaciones y las analogías históricas, también estas comparaciones son un poco caprichosas. Ujú. Gracias. Sí, Guy Cohen acota que Eitan Ginsburg es hijo de argentinos y Sara también dice que Izar Shai Sí. es hijo de Y a Isaiah lo argentinos conozco de personalmente. Mahayana Shloshá Sí, sí. y también su padre fue Haber Knesset. Y hay otra pregunta aquí de Claudia que quiere saber qué promedio de edad tienen los Olim que llegan, de qué países vienen y si hubo Olim de América Latina o de hispanohablantes durante los últimos 2 años. Mm. Bueno, sí, si quieren, todo aquel ciudadano que quiere estar informado sobre los números, las estadísticas, no me necesita a mí, puede entrar simplemente a la Lishka Mercantil de Estadística y los datos ahí figuran sin necesidad de yo, otra vez, yo junto todos los años los datos, por eso hago esos diagramas, ¿no es cierto? Bueno, pero estás aquí, por eso te preguntamos. Claro, bueno, pero me parece que otra vez, ¿no? Los picos estos, lo que está claro en los picos migratorios de Latinoamérica es que la ideología no es lo que mueve, el factor ideológico no es lo que mueve, sino que las causas y las motivaciones están más relacionadas al país de origen. Sí, pero justamente los últimos 2 años que estamos en guerra o en lucha por defender la democracia, Sí. es importante saber si han llegado Olim de América Sí, no, Latina. llegan todo el tiempo, llegan en el Corona, llegaron y generalmente son siempre documentados por la prensa, siempre que llegan. Esto es desde los años 20. El primer grupo que yo estudié son los legionarios que llegaron en el 19 con la legión hebrea, y que se quedaron acá. Que ellos se hicieron llamar después el grupo de argentinos, eran obreros en realidad, y olvidados, la mayoría se volvió, y Jaluchim y pioneros que querían en realidad, más que todo, más que ideología, era juntarse con los parientes y con los amigos. Ujú. Que eso es relevante hasta hoy también, en ese sentido. La ideología siempre existe y es parte bueno, ¿no es cierto?, de los jóvenes de los 50 y de las bonanzas, de los kibutzim. Sí, en la literatura autobiográfica hay un eco mitificador de todas estas jornadas pioneras que no reflejan la mayoría de los migrantes, de los olim. Acá también aprovecho para contestar una pregunta. Siempre los kibutzim, hasta incluso en los años 50, eran un tercio de los migrantes. La mayoría eran sastres, eran carpinteros, ¿cómo se dice? Bueno, las tengo en hebreo, todas estas manualidades tradicionales, ¿no es cierto? Como Artesanía, sí. artesanías que caracterizaban a la población de migrantes en Argentina, en Brasil, en México, o en Bolivia, o en Paraguay, que no lograron de sastres hacer una pequeña industria, ¿no es cierto? Y entonces probaban de nuevo en Dimona, o en Kiryat Gat, o en Carmiel, o en Ashdod mismo también, que era.
Algo de lo que hablamos algunos que ayudamos a preparar esta actividad es de qué manera o qué botón hay que tocar, conociendo como vos conocés, Sebastián, esta comunidad, para movilizarla, principalmente no solo para asociarse al Partido Democratic, sino para movilizarla en todo lo que tiene que ver con lo que va a haber, si va a haber elecciones, cómo hacer para proteger los sistemas del gobierno para que no haya modificaciones en el sistema electoral o no haya falsificaciones de elecciones y también para atraer a gente joven, porque yo veo la pantalla, las tres pantallas que tengo aquí abiertas, bueno, muchos no han puesto la foto, pero de las fotos que yo veo somos todos mayorcitos. Mm. Yo quiero, antes que vos contestes, quiero explicar que, de hecho, digamos, nosotros cuando nos juntamos, entonces lo que planteamos es, por una parte, la consigna. La consigna es que nosotros sabemos lo que es dictadura. O sea, eso sí nos es común, y no es solamente algo para nosotros, para adentro, sino que podemos también explicarle, digamos, y de alguna manera ser pioneros o, digamos, o alumbradores, si se quiere decir, para el público, para otros públicos. O sea, para decir, nosotros sabemos a qué se puede llegar y por eso es que estamos haciendo. Me parece que respecto a la cuestión, eh, respecto a la cuestión de la edad, es cierto. Pero les quiero decir con alegría les quiero contar que hay, o sea, que hay una persona que participó en la reunión anterior, Joao, que es un brasilero de 30 y pico de años. No está acá porque está durmiendo a los hijos y no pudo conseguir quien lo reemplace. Ya ven que, digamos, eso es una de las cosas que tiene cuando uno una persona joven relativamente. Entonces, pero él va a tomar, él tiene una serie de nombres y está de nombres de personas jóvenes. Algunos ya fueron shlichim en el exterior, son gente activa y él va a asumir la responsabilidad por tratar de juntar gente en ese sentido. No para juntar a la gente, que es otra de las cosas que este grupo no quiere hacer. No es que queremos juntarnos, sino que queremos juntarnos para hacer cosas, para movilizar más gente. Y eso es lo que, digamos, lo que va a hacer Joao con el grupo de jóvenes. Así pueden haber, eso es lo que les propongo de que pongan ustedes. A ver, si, por ejemplo, si hay gente mayor, puede ser que, tiene sentido hacer gente que se dedique a pensar cómo influir en gente que están en Diur Mugan y demás, y ver qué necesidades tienen estas personas, qué se les puede ofrecer. O sea, tenemos que pensar qué tipo de grupos hay y cómo llegar a ellos y cómo, o sea, qué se le puede ofrecer si es, por ejemplo, un grupo en Harish, que son Olim Hadashim y que, a ver, ellos qué tienen, necesidades físicas, necesidades, o sea, están más identificados con el tema de la sociedad liberal y demás, o quizás tienen necesidades físicas y entonces conviene traerles un diputado que pueda empujar alguna ley que los favorezca o algo por el estilo. Les propongo que aprovechemos los próximos minutos también para poner diferentes grupos, subgrupos dentro de esta Keilah que está muy integrada a Israel y bueno, y este es el... Y no solo los próximos minutos, Shlomo, si me permitís, sino que la mayoría de la gente que está aquí seguramente está registrada en ese grupo de WhatsApp Olim Democratim, y no se puede escribir en ese grupo, pero sí se puede escribir a los administradores. Y por favor, quien tenga cualquier tipo de idea, de propuesta, de cómo hacer para movilizar más gente, para acercar más gente, que nos escriba sus ideas. Nosotros las vamos a hacer públicas, las vamos a poner en alguna forma de diálogo
para desarrollarlas. Bueno, la pregunta que surgió acá es ¿qué hacemos? ¿No es cierto? También dice Shlomo y ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que justamente en este contexto histórico que presenté y las características principales de los Olim, queda claro que estamos hablando de una comunidad que está sumamente eh, representada a lo largo y a lo ancho de todo el país. Entonces es necesario, si Yair Golan está haciendo un buen trabajo, yo no sé, es necesario que los datos, que es muy fácil conseguirlos a través de la OLEID y las 23 sucursales, en primer lugar, focalizar esta población. De esa manera vos podés ver, Shlomo, las necesidades. Si el 20% está en un beta bot, bueno, no sé, yo voy a hablar con ellos a un beta bot, o hacemos si hay gente joven de repente de la segunda generación, por eso a mí me parece que la segunda generación de latinos americanos, a mí me parece que este sentimiento izquierdista pasa en el DNA, en el DNA, ¿no es cierto? De esta Entonces, por ahí el público que nosotros no sabemos, un personaje como Izar Shai, que yo lo conozco personalmente, que no, si bien no sé si ideológicamente está yo tampoco mismo sé, hay un montón de cuestiones ideológicas que, bueno, los democráticos es una de las opciones, ¿no es cierto? Pero Izar Shai es una persona que puede convocar gente también. Eh, eh, de esa manera también, no sé, planear eventos o políticas, pero acá hay que hacer trabajo que es un trabajo de infraestructura, ¿no es cierto? De- Nosotros, o También hay sea, que saber más que todo. Para mí nosotros les tenemos... comento que estamos recibiendo, o sea, les pedimos a todos los que se afiliaron, o sea, se incorporaron al grupo, que nos manden un formulario, un formulario activista, lo llamamos. Y realmente, o sea, es una oportunidad para pedirle también a los que están en este momento acá. En los próximos días, la idea es encontrarnos y ver realmente. Ya recibimos más de 100 formularios de los 300 personas que están ya incorporadas a este grupo y entre ellas hay gente que se ofrece para todo tipo de cosas, o sea, también para charlas, también para participar, también para organizar cosas y, digamos, y esas cosas no necesariamente tienen que ser solo para latinoamericanos. Con gusto va a ser también para otros públicos. Sí. Eh, si no, si no hay más preguntas, vamos a ir cerrando. eh, o propuestas. Si alguien quiere proponer algún público determinado, alguna actividad determinada y lo puede hacer ahora y lo puede hacer también a través o sea, de escribirnos a los organizadores. Bueno, eh, entonces, Alguien que levanta eh, la mano, será Leonardo, ¿no? Leonardo. Tu micrófono está cerrado, Leonardo, tienes que abrirlo. Yo lo que quiero proponer, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que dijiste de que la parte de absorción de la colectividad sudamericana fue tan rápida que nosotros no nos definimos como grupo. Ahora, el problema grave que yo veo en este momento es la edad avanzada de la gente activista en todo lo que se llama MAPEJA. Yo participo en la MAPEJA de Haifa y son todos muchachos de la edad nuestra. Hay muy 25. pocos jóvenes a pesar de que se los empuja y yo no veo, por ejemplo, los movimientos jaluzianos, gente de Ashomer Atzair por ahí en medio de 5.000 personas, veo 10 a lo sumo, a veces veo 3. O sea, la participación de la juventud
en todo lo que se llama movimiento y pensamiento político no existe. ¿Cómo podemos hacer nosotros para que los sudamericanos, que yo veo que son pocos reales, el WhatsApp ese llegó a muchísima gente. Ahora yo no veo gente de la Gran Ranana, Farsaba, que está lleno de Olim y son jóvenes. Yo no veo gente joven que ha participado ahora y está repleto. ¿Cómo esa gente que mucho hablan no está? No hizo. No ¿Cómo, los cómo- veo en las manifestaciones. cómo podemos llegar a Es el ellos? problema nuestro de que yo no veo que se incentiva o sea que nosotros somos, también los sudamericanos, con un síntoma de lo que está pasando en Israel, que hay una disyunción completa en todo lo que se llama política de la gente joven. Y también ¿Cómo podemos hacer para salir adelante? y también las babysitters son muy caras, aparentemente. Sí, que es lastimoso. ¿Cómo se puede llegar a la gente de esa banana, por ejemplo? Haciendo jugim y participar en una casa y traer toda la gente esa y explicarles bien cuál es la situación, porque esta situación no es de izquierda o derecha, es de dignidad humana o no dignidad humana. Ellos no tienen idea de lo que es una dictadura y todos se ríen, es un kirkas todo lo que está pasando. Ahora, ¿cómo llegar a esa gente? Yo creo que esa gente hay que hacer Juguei Bait. Y yo les voy a decir una cosa, van a llegar las elecciones y todas las elecciones acá en Israel son falsificación de los religiosos. He participado a veces, y todos ustedes, y yo también, tenemos que participar en las próximas Calpi, porque hay fraude. Y el fraude es exactamente de todos los religiosos que participan ahí. Entonces tenemos que tratar de formar un grupo que esa gente, en las próximas elecciones, si las hay, toda esa gente participa. Y los sudamericanos tenemos un nivel para afrontar ese problema. Eh, Mientras que hablaba Leonardo, pensaba que realmente una de las cosas que sí podemos hacer, yo por ejemplo, yo hago películas documentales y ha pasado que, digamos, o sea, cada vez voy y proyecto la película en diferentes lugares, las películas, y la gente después se conversa y la gente habla sobre el hecho de que hubo, porque como las películas están relacionadas con Latinoamérica, con la Argentina, entonces hablan sobre la posibilidad de que haya o sea, que la dictadura que ahí, que fue por la fuerza y a nivel militar, acá sea de otra manera, pero de hecho, digamos, sí levanta un tema de conversación. Habría que pensar si, digamos, si, por ejemplo, una cuestión de hablar con gente sobre sobre dictadura en otros lugares puede atraer a gente más joven y que a partir de eso Puede ser, eh, sí. puede ser, puede ser, No, puede ser. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? sí, ¿Puedo adelante, hablar? Laura. Adelante, Laura. Escúchame, Sebastián, yo creo que el tema de la segunda generación, que viene a ser, por ejemplo, mi hija de 26 años, no tiene ninguna intención de participación política. Sabe toda mi historia, sabe lo profundamente implicada que yo estoy en Israel. Yo también participo en Haifa, en el maté de las Mishpajot, ¿ok? Así que por ahí nos encontramos contigo, Leonardo. ¿Cuál es? Yo creo que la segunda generación no creo que está implicada políticamente, va por otro lado. Me parece que no estamos apuntando hacia dónde va. Yo tengo charlas con los amigos de mi hija, tengo muchas charlas, he participado en un montón de lugares donde he contado mi historia a través desde que llegué a Israel, que participé políticamente por el tema de los desaparecidos en Argentina. ¿Ok? Trabajé en Kibbutzim, pasé por miles de lugares. Incluso hablé con Mar Begin. ¿Ok? Que eso en su momento lo hablaré contigo, Sebastián, en forma privada. Yo creo que no hay implicación de los jóvenes.
tales como Leonardo está diciendo, no Quiero hay, decir algo no sobre eso. vienen. Quiero decir algo sobre eso, porque el problema no es, hay muchas cuestiones también que están pasando acá que son globales también. ¿Ok? Obviamente, por Y, supuesto. y Por eso, tiene que ver con que- una globalidad que la gente no está implicada políticamente en el mundo. bueno, Es una realidad. pero el que justamente sí logra con sus discursos llegar a esta juventud es, por ejemplo, Milei en Argentina o Bolsonaro en Brasil o Bibi acá en Israel. Claro, pero estamos hablando de la Ah, derecha, que se bueno, tienen bueno, la bueno, forma de Bueno, llegar de ellos, dejalo, es Laura, asustarlos. permitile hablar a Sebastián. Sí. entonces un poco el tema de la juventud acá en Israel, después de un intento de revolución constitucional y una guerra sangrienta como la de los últimos 2 años, la juventud un poco, hay una cuestión, hay una alienación, ¿no es cierto? Una nikur se dice en hebreo, que es parte también y refleja un poco, porque durante las manifestaciones la reforma constitucional o no la reforma, El la golpe institucional. golpe institucional, la juventud sí salió y está, es simbólico, las canciones son simbólicas, ¿no es cierto? De que na falte maladora lo najón, eso yo lo viví en la universidad también. Yo tengo mucho contacto con la juventud estudiantil, ¿no es cierto? Que es que yo justamente sí puedo ver a gente politizada, a juventud politizada, que tal vez ustedes no la pueden ver y yo sí estoy en Haifa, por ejemplo, Danny Woodbine, ¿no? Hay programas de estudios que están sumamente politizados y llega gente que hay un montón de jóvenes que tal vez, Laura, vos porque sos Haifaí, pero en Droma América Actaná, en el Hotel Falla, yo conozco muchísimos jóvenes con con muchas pilas para actuar y para... Sebastián, aquí tenemos a Bárbara Barb, que nos escribe que vive en Haifa, es cineísta y mejanejet, y que está en contacto con Olim jóvenes Ujú. que llegaron en los últimos años. Ella llegó hace 5 años y con un buen comienzo para atraer jóvenes latinos es a través de redes sociales. Es algo que ella escribió en el Puso Milei, puso formulario. Bolsonaro y Es puso... algo quizás que todavía no estamos desarrollando, ¿ok? Es cierto. Porque nosotros los mayorcitos somos somos más lentos en las No, redes y por eso, sociales, Leonardo, pero el término revolución, olvídate. Eso es para Shlomo cuando vino al kibutz en el 73 y los amigos se volvieron 76. en el 76 y se volvieron y se enrolaron en la ERPO. Eso ya no se puede hablar en ese lenguaje hoy. Ni siquiera de ideologías tampoco. Hay que hablar como en TikTok, como hizo Milei, como hace Sí, pero Diego. tenemos una enfermedad que es la Como hace Urich, como hace Topaz Luke, hay que hablar en el mismo idioma que hablan estos criminales, ¿entendés? Porque si no, no hay forma. El mensaje tiene que ser claro, generalizador. Por eso Yair Golan a mí me gusta, porque él tiene eso un poco de alguna manera. Para mí, pues, lo admito, que no se ofenda ningún demócrata acá, pero para mí es un lehumán militarista, Yair Golan. Disculpen si soy un poco radical, pero bueno, es lo menos peor, me parece hoy. Ok. Hugo quiere defender la participación de jóvenes, como por ejemplo la manifestación de ayer en Tel Aviv, es verdad. Y Barb, te acabo de escribir, vamos a querer estar en contacto con vos para desarrollar lo que mencionás porque me parece sumamente importante. Bueno, vemos que con todo salió algo importante acá. Ya vamos a juntar a Varg con Joao y ya tenemos 2 personas trabajando sobre jóvenes para este grupo. Uy, uy, uy. Ok. Ok. Queremos agradecerles a todos los participantes y lo que les prometemos es que los que participaron hoy los vamos a hacer trabajar. Así que
esperen nuestros llamados. Necesitamos los teléfonos de los que vivimos en el mismo lugar, por ejemplo, de todos. No tenemos teléfonos, no tenemos. Yo no sé dónde vive el teléfono de Leonardo, de Bárbara, de Sebastián lo puedo encontrar en la universidad, es fácil con él. Gustavo Mash, por supuesto. Justamente con la gente que sí nos mandó los formularios, estamos armando en este momento grupos por zonas o por ciudades y demás. Es otra de las cosas que estamos haciendo y que dentro de unos días lo vamos a tener más elaborado. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. La pregunta es si la gente que está ahora se anotó en el grupo de WhatsApp, así sabe lo que estamos hablando. Porque por ahí recibieron... ¿Hay alguien acá? Si hay gente que no está en el grupo de WhatsApp, anótense. Ponemos el gratis. Link. Ponemos el link. Bueno, ok, entonces cerramos la sesión. Leonardo, perdón, Fernando. No, parte de la gente que está acá se está inscribiendo ahora en WhatsApp, así que Entonces, estoy viendo ahora. Los que no han llenado el formulario, que por favor lo llamen, lo lleven, lo llenen. Sí, y a la Bárbara le escribí también, que se ponga en contacto con nosotros. muchísimas gracias por quinta vez y hasta pronto. Adiós.